ellos se mudarán a tu casa el próximo mes, anunció mi mamá con toda la calma del mundo. Esa mañana de domingo trataba de asimilar una noticia que me había tomado completamente por sorpresa. Todo parecía normal. Mi mamá y yo tomando café, mi hermano con su esposa embarazada y mi papá hojeando unos papeles en la mesa. Nada indicaba que algo fuera de lo común iba a pasar. Pero entonces mi mamá, sin siquiera levantar los ojos del plato, dijo, como si fuera el tema más trivial del mundo: ellos se mudarán a tu casa el próximo mes. Me quedé congelada. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que ellos? ¿Quién? Fue lo único que logré preguntar. Pero la respuesta vino tan naturalmente que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo grave de eso. Tu hermano y su esposa, claro. Como si fuera lo más obvio. Me quedé allí, parada, intentando entender. La casa que yo había comprado con tanto esfuerzo, con todo lo que había ahorrado, el lugar que consideraba mío, iba a ser invadido. Antes de empezar a pinos y nocientos contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el video y suscribirte al canal para ver más videos como este. Cuando pensé que podía reaccionar, ya estaba escuchando a mi mamá hablar sobre por qué eso tenía tanto sentido. El alquiler de ellos subió y con el bebé en camino tu casa tiene mucho espacio. Vives completamente sola, es lo más sensato. Sensato. No sabía ni cómo reaccionar. Siempre era lo mismo, ¿no? El hermano menor siempre encontrando una salida y todos con la expectativa de que yo fuera la red de seguridad, el plan B. Ya sabía lo que iba a pasar, porque no era la primera vez que mi vida se convertía en la solución a los problemas de él. Recordé el dinero que había usado para pagar los daños del accidente de auto, el fondo que tenía guardado para la maestría, que terminé prestándole para su negocio que duró 3 meses. Siempre lo mismo, siempre esperando el momento en el que sería el salvavidas. Y lo peor de todo, es que pensaban que yo debía estar feliz por eso, que no tenía derecho a nada más que a abrirle espacio para que él y su esposa con el bebé se instalaran en mi casa. Mientras mi mente intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar, no podía evitar sentir que mi vida siempre había sido la última en la fila. Mi hermano nunca había tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Todo se le resolvía, y yo estaba allí, siempre dispuesta a ayudar, incluso cuando no me pedían, simplemente porque pensaban que era lo correcto. Estaba tan acostumbrada a ser la responsable, la que sacrificaba sus propios sueños para cubrir las caídas de los demás. Durante la cena en casa de mis padres, comencé a recordar todas las veces que mi hermano había recurrido a mí. Mis ahorros para un viaje escolar se esfumaron para pagar los daños de su accidente. Mi fondo para estudios de posgrado fue utilizado para financiar un negocio que fracasó en menos de 3 meses. Mi apartamento fue invadido por su exnovia, y él se quedó allí durante más de 1 año. Todo en mi vida parecía girar en torno a cubrir los huecos de su vida, como si la mía no tuviera importancia. Al principio no dije nada. Me quedé en silencio, simplemente procesando la información. Pero cuando mi madre mencionó, sin preocuparse por cómo me sentía, que ya estaba planeando qué habitación convertirían para el bebé, algo en mí se rompió. Mi casa, mi espacio, mi vida, todo eso estaba siendo decidido por ellos, como si mi opinión no importara. No quería ser el lugar donde mi hermano pudiera ir cada vez que tomara malas decisiones. No quería que mi vida fuera el refugio donde él pudiera descansar mientras yo vivía en el caos de sus errores. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no terminaría nunca, a menos que yo misma lo pusiera fin. Tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre, aunque no sabía lo que eso significaba exactamente. Decidí que ya no sería la persona que cediera todo el tiempo, simplemente porque los demás lo esperaban. Mi vida también importaba. Al día siguiente tomé el primer paso. Hablé con un agente inmobiliario. No tenía idea de lo que estaba haciendo exactamente, pero sabía que necesitaba un cambio. No quería seguir viviendo bajo las expectativas de mi familia, no más. El agente me explicó todo con calma y, para mi sorpresa, mi casa podría alquilarse por un precio mucho más alto de lo que pensaba. Empecé a buscar apartamentos por la zona y uno en particular me llamó la atención. Era pequeño, acogedor, con una terraza perfecta para tomar café por las mañanas. Estaba a solo 10 minutos de mi oficina y me enamoré de él al instante. Sin pensarlo mucho, decidí que esa sería mi nueva casa. Ya no quería depender de nadie para sentirme bien, ni quería esperar la aprobación de mi familia para tomar decisiones sobre mi propia vida. Contárselo a mi mejor amiga, Marta, fue un alivio. Ella siempre me había apoyado, y cuando le conté lo que estaba haciendo, me dio una respuesta que resonó profundamente en mí. Este es tu momento. Por fin estás tomando las riendas de tu vida.
Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Siempre había sido la que sacrificaba todo por los demás, esperando un agradecimiento que nunca llegaba. Ahora, por fin, estaba eligiendo algo para mí. No iba a ser más el colchón de seguridad de mi hermano, ni la persona que siempre resolvía los problemas de los demás. Quería algo para mí, algo que fuera solo mío, algo que me hiciera sentir que mi vida valía la pena, que mis sacrificios no eran en vano. Fue un momento de claridad que nunca antes había experimentado, y supe que no podría dar marcha atrás. Al día siguiente, todo cambió. Firmé el contrato para alquilar mi casa y me comprometí a mudarme al nuevo apartamento. Ya no había marcha atrás. A pesar de lo emocionada que estaba por dar este paso, había algo dentro de mí que se sentía culpable. Mi madre me había llamado esa mañana para preguntarme si todo estaba bien y si ya había empaquetado un poco. Le dije que sí, con la calma más grande que pude reunir, aunque en el fondo sentía que todo estaba a punto de explotar. Ella parecía tan ajena a lo que estaba pasando, tan convencida de que su plan de mudarse a mi casa era lo correcto, que ni siquiera se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que tenía que poner límites, no solo a mi hermano, sino también a mis padres. No podía seguir siendo la que cedía, la que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. La reacción de mi familia no tardó en llegar. La tarde de ese mismo día, mi madre y mi padre llegaron a mi casa sin avisar, con la cara de confusión que solo se ve cuando las cosas no salen como ellos esperaban. Al ver todas las cajas, mi madre se quedó completamente desconcertada, sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué tantas cajas?, me preguntó, como si no tuviera sentido que yo estuviera empacando mis cosas. Intenté mantener la calma, aunque por dentro todo me ardía. «Estoy empacando», respondí con la voz firme. «¿Pero por qué te vas? Solo tienes que hacer espacio para tu hermano y su familia, será temporal», insistió. Fue entonces cuando supe que tenía que darles la verdad, aunque doliera. Les mostré el mensaje en el teléfono de mamá, el mensaje que había leído la noche anterior, el que confirmaba que no era una estadía temporal, sino una toma permanente de mi casa. La habitación del bebé estaba ya marcada, y yo solo era un accesorio, más en ese plan. Mi madre quedó en shock. No sabía qué decir. Mi padre, por su parte, trató de mantener la calma, como si fuera posible arreglar todo con palabras. «Es solo temporal, Ana. Sabes cómo es tu hermano, siempre le cuesta establecerse», intentó decir, pero yo no lo escuchaba. Ya no podía ser más la persona que esperaba que las cosas se solucionaran solas. Todo el tiempo había estado sacrificando mi bienestar por los demás, y ya era suficiente. «No es temporal, papá», le respondí, mirándolos fijamente. «No voy a quedarme aquí para siempre mientras mi hermano se instala y toma todo lo que es mío. Mi vida también importa». La tensión en el aire era palpable. Mi madre me miraba como si no me reconociera, como si no fuera posible que yo estuviera tomando esta decisión. La familia, toda esa red de expectativas y sacrificios, parecía desmoronarse en ese momento. Pero algo en mí se sentía liberado. Finalmente estaba tomando el control de mi vida. Esa noche, mientras empacaba mis cosas más importantes, mi hermano me llamó. Yo sabía que esto no iba a terminar en silencio. Al principio me sorprendió que me llamara, pero enseguida me di cuenta de que él también estaba desconcertado. Quería saber qué estaba pasando, por qué estaba empacando tan rápido, y si podíamos hablar sobre las opciones. ¿Opciones? ¿Cómo podía estar hablando de opciones después de todo lo que había pasado? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hermano jamás había comprendido el peso de mi inocencia. Sus actos. Estaba tan acostumbrado a que todo le fuera resuelto, que no entendía que ya no podía seguir aprovechándose de mí. Su reacción fue furiosa, acusándome de ser egoísta, de no pensar en su familia, en el bebé que venía. Y en cierto modo su grito me dolió. Pero también me hizo ver que esta era la única forma de que él finalmente enfrentara las consecuencias de sus decisiones. No podía seguir permitiendo que mi vida se convirtiera en la solución de los problemas ajenos. El siguiente día, las cosas tomaron un giro aún más inesperado. Mientras terminaba de empacar, recibí un mensaje de mi cuñada. Era el primer gesto de apoyo genuino que recibía de alguien de la familia. En su mensaje, me decía que no estaba de acuerdo con el plan de mudarse a mi casa y que, aunque no podía hablar abiertamente, siempre le había parecido que mi hermano dependía demasiado de los demás. Fue un pequeño consuelo saber que alguien más veía lo que estaba sucediendo, pero por otro lado, eso también me hizo pensar en lo que había permitido por tanto tiempo. ¿Cuántas veces había justificado su comportamiento?
¿Cuánto había dejado que mi vida girara en torno a las decisiones de los demás? Ese mismo día recibí la llamada que cambiaría todo. El apartamento que había visitado el día anterior, el pequeño lugar que había elegido como mi nuevo hogar, estaba listo para ser alquilado. Lo tomé y firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Me mudaría el fin de semana antes de que mi hermano tuviera oportunidad de hacer planes para ocupar mi casa. Cuando mi madre me llamó esa noche, lo único que pude hacer fue escucharla. Estaba confundida, preocupada, tratando de entender por qué tomaba esa decisión tan drástica. «Ana, ¿qué vamos a hacer sin ti?», me preguntó, como si mi vida fuera algo que ella pudiera controlar. Y fue ahí cuando entendí que tenía que poner límites, no solo para mí, sino también para ellos. No podía seguir siendo la hija que siempre sacrificaba todo por los demás, que ponía las necesidades de todos antes de las suyas. Mi padre, al igual que mi madre, intentó convencerme de que todo esto era solo una fase, que mi hermano solo necesitaba un poco de tiempo para estabilizarse. Pero ya no podía creer en esas excusas. Yo necesitaba tiempo para estabilizarme también, para pensar en mi vida, en lo que realmente quería. Así que, con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije que ya estaba decidido. No me iba a quedar en un lugar donde no me valoraban. No más. Viernes por la noche, cuando ya estaba empacando las últimas cosas, mi madre me llamó. Su voz sonaba tensa, preocupada, como si aún no entendiera completamente lo que estaba pasando. «Ana, tu hermano está muy molesto y yo no sé cómo hacer que todo esto vuelva a ser como antes», me dijo. Escuché su voz quebrada, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí obligada a ceder. «No se trata de que vuelva a ser como antes, mamá», le respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Se trata de que ahora soy yo quien decide cómo van a ser las cosas». Mi madre no dijo nada durante un buen rato. No la culpaba. Había sido la misma persona que, durante toda mi vida, había permitido que mi hermano hiciera lo que quisiera, sabiendo que siempre tendría un respaldo. El dolor de la situación me afectaba, pero sabía que esta era la única forma de poner fin a una dinámica que me había desgastado por años. El sábado, a primera hora, los nuevos inquilinos llegaron puntuales, tal como estaba planeado. Una pareja joven, ambos médicos, con referencias impecables y ganas de mudarse rápido. Mientras firmábamos los últimos papeles, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Había tomado el control, finalmente. Mi hermano, sin embargo, no lo sabía. Estaba seguro de que aún se instalaría en mi casa, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, no fue así. Mientras todo sucedía, mi hermano apareció sin avisar, con una cinta métrica en la mano. «Solo quiero ver cómo vamos a organizar las cosas», dijo, como si fuera dueño de la casa. Yo lo observé, en silencio, mientras el peso de la decisión recaía sobre mis hombros. Esta era mi vida, y ya no iba a permitir que otros decidieran por mí. Fue el momento más liberador, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba. A las pocas horas, la situación se volvió aún más tensa. Mi hermano, al ver que no estaba dispuesto a ceder, se mostró cada vez más enfadado. Llamó a toda la familia, convencido de que yo estaba tomando una decisión egoísta y que, de alguna manera, estaba traicionando los lazos familiares. Los mensajes empezaron a llegar. Primos, tías, hasta mi abuela, todos insistiendo en que debía reconsiderar mi decisión. Sin embargo, algo en mí se mantuvo firme. Cada uno de esos mensajes solo me recordaba lo que había sido mi vida hasta ese momento. Siempre cediendo, siempre siendo la solución para los problemas de todos, pero nunca siendo vista ni valorada por mis propios esfuerzos. Mientras tanto, mis nuevos inquilinos, que ya se habían mudado, empezaron a hacer mejoras en la casa. Lo que me sorprendió aún más fue lo bien que cuidaban mi hogar. Eran respetuosos, y hasta arreglaron pequeños detalles que yo había dejado de lado por falta de tiempo. Ver eso me hizo sentir que, por primera vez, estaba tomando una decisión que beneficiaba a mí misma y no a los demás. El día de la mudanza fue una mezcla de emociones. Mientras los transportistas cargaban mis pertenencias, mi hermano apareció nuevamente. Esta vez, con la cara roja de ira, me acusó de traicionar a la familia. «¿Cómo puedes hacerme esto justo cuando estamos esperando un bebé?», me gritó. Fue en ese momento que supe que no había vuelta atrás. Ya no me iba a permitir ser el chivo expiatorio de sus fallos. Le mostré con calma el contrato de arrendamiento que había firmado, y le expliqué que no iba a seguir siendo el refugio para su familia. «No los estoy dejando en la calle», le dije. «Están exactamente donde estaban.
antes o pueden mudarse con nuestros padres. Mi hermano, furioso, levantó la voz y amenazó con hablar con un abogado. Sin embargo, ya no me importaba. Había hecho lo correcto, aunque la familia estuviera completamente dividida. Lo que más me sorprendió fue que, en medio de todo este caos, mi tío Roberto, el hermano mayor de mi padre, fue el único que se acercó para darme su apoyo. Me dijo: «Tu abuela me dejó su casa a mí, no a tu padre, por la misma razón por la que estás tomando esta decisión. Es hora de que alguien en esta familia aprenda a poner límites». La verdad es que no me esperaba que mi tío fuera quien viniera a darme su respaldo. Siempre había sido la figura de autoridad en la familia, y al escuchar sus palabras, algo en mí se rompió definitivamente. La sensación de tener la aprobación de alguien que conocía bien la dinámica familiar me dio la fuerza que necesitaba para continuar. En ese momento supe que no estaba sola en esta batalla. Ya no era solo yo enfrentándome a la familia, sino que alguien más estaba dispuesto a apoyar mi decisión. Esa misma noche, mientras mis padres se retiraban, claramente confundidos por lo que estaba sucediendo, mi cuñada, que hasta entonces había sido una figura distante, me envió un mensaje privado. «Te apoyo completamente», escribió. «Tu hermano ha sido irresponsable durante años, y no te mereces seguir viviendo para solucionar sus problemas». Sus palabras me tocaron profundamente, más de lo que esperaba. De alguna manera sentí que todo lo que había hecho hasta ahora, todos los sacrificios y las decisiones que había tomado, empezaban a tener sentido. El sábado por la mañana, los nuevos inquilinos se mudaron como estaba planeado. Mientras firmaba los últimos papeles con ellos, no pude evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Mi hermano, quien había esperado que todo siguiera su curso como siempre, observaba desde el otro lado de la calle, en silencio. Fue en ese momento que entendí que todo lo que había hecho era para mí, no solo para salir de esa situación, sino para aprender a ponerme primero, algo que nunca había hecho antes. Mi casa ya no sería el lugar donde mi hermano se sintiera con derecho a instalarse. Ahora tenía inquilinos responsables, que cuidarían el lugar mejor de lo que él jamás lo había hecho. Fue un golpe a la realidad, pero también una victoria. De alguna manera, esa sensación de tener finalmente el control me dio una paz que nunca había experimentado antes. Aunque la relación con mi familia no se sanó de inmediato, me di cuenta de que esta era la única forma de construir una vida en la que yo también tuviera espacio, en la que mis decisiones fueran respetadas. Han pasado algunas semanas desde que tomé esa decisión, y aunque la relación con mi hermano sigue siendo tensa, siento que por fin las cosas están comenzando a ponerse en su lugar. Mi hermano y su esposa se mudaron a la casa de nuestros padres, lo que ha sido un cambio drástico para ellos. Mi hermano, que siempre había estado acostumbrado a que todo le fuera resuelto, ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo mejor es que, por fin, está buscando trabajo serio, algo que nunca había hecho con tanta determinación. Mi cuñada me confesó que esta situación lo obligó a madurar de golpe. Es curioso cómo algo tan doloroso puede, a la larga, ser la chispa que enciende el cambio. Mi relación con mis padres también ha mejorado, aunque siguen siendo muy protectores con mi hermano. Ahora comienzan a respetar más mis decisiones, y sorprendentemente, hasta mi madre me preguntó el mes pasado qué quería para mi cumpleaños, algo que nunca había sucedido antes. Los nuevos inquilinos se han instalado en mi casa, y aunque todo parece estar en orden, hay algo que me sigue sorprendiendo. Cómo mi vida, que alguna vez estuvo tan centrada en complacer a los demás, ahora es mía. De alguna manera, los cambios que hice no solo mejoraron mi situación personal, sino que también les dieron a los demás una oportunidad de crecer. Mi hermano está aprendiendo a ser responsable. Y mi familia, aunque no completamente, empieza a entender que mis límites no son un acto de egoísmo, sino una necesidad para que todos podamos vivir mejor. Mirando atrás, no puedo evitar pensar en cómo todo lo que temía se convirtió en una lección. Establecer límites no solo salvó mi vida, sino que también, de alguna manera, salvó a mi familia de una disfunción que había estado presente durante años. Ahora sé que, aunque la relación con ellos no será perfecta, finalmente puedo vivir mi vida por mí misma, sin esperar la aprobación de nadie. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.